¿Qué tal? ¿Cómo le va? Tenga usted muy buenas noches. Y estamos haciendo una de las últimas ediciones de Hora Política del 2025 con invitados muy interesantes, Javi. Sergio, buenas noches. Buenas noches. Así es, estamos viendo cuál es el escenario que se empieza a abrir de ahora en más en el Consejo Municipal de Rosario, en una ciudad que está consagrando su autonomía, dando sus primeros pasos en ese sentido. Por eso vamos a estar hablando, por un lado, con la presidenta del Palacio Basalo, María Eugenia Schmuck, como también con la concejala Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular, también integrante de una sociedad política con el justicialismo, y nuevas gestiones que arrancan también en otro plano, Sergio. Así es, la importancia de los colegios de profesionales que tienen que ver también con el control de las profesiones y también en defensa de la sociedad, ¿no? El Colegio de Abogados de Rosario tiene un nuevo presidente, Javi. Así es, estamos hablando de Alejo Molina, quien va a estar a cargo precisamente de esta institución que talló, por ejemplo, con fuerza en la última reforma constitucional en la provincia de Santa Fe. Muy bien, después de haber hecho la presentación de rigor, nos vamos a la tanda y después sí arrancamos con las entrevistas. Único Desarrollos Inmobiliarios. La oportunidad de invertir en tu futuro. Financiación exclusiva y a tu medida. Elegí tu desarrollo adecuado. Único Bizart, Único Golf, Único Corrientes. Con la garantía y respaldo de Autocrédito. Desarrollos Inmobiliarios. Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe. Bloque Compromiso Justicialista. De relevamiento que hicieron no necesitó margen de error, acertaron casi todo, así que me imagino que con este resultado electoral nada lo sorprendió. No te olvides de la vacuna. La vacuna contra la fiebre amarilla es obligatoria para muchos destinos y solo las farmacias certificadas podemos aplicarla. Además del registro digital, te llevas el certificado internacional que demuestra que estás protegido. Solo es válida la vacunación que cuenta con su certificado oficial. Tu salud también viaja con vos. Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe. Bloque Unión Cívica Radical. ¿Conocés la nueva forma de comprar en el Emporio de la Zapatilla? Conocelo ahora. elemporiodelaZapatilla.com. ¿Todo bien? Apostar nunca es un juego. Rompe el silencio. Pedí ayuda. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Continuamos en Hora Política, recibimos a Alejandro Molina, flamante presidente del Colegio de Abogados de Rosario. Alejandro, gracias por acompañarnos. Bien, bien. Alejo. La gente por ahí se confunde. Bárbaro. Pero es Alejo. Bueno, ante todo, una elección que fue muy reñida, pero el oficialismo logra, obviamente, conservar la jefatura del colegio. ¿Satisfecho? Sí, la verdad que sí. En principio porque hubo una gran cantidad de colegas que vinieron a votar. Es una época difícil para que vengan a votar, estamos a fin de año. La actividad del tribunal ya no es como era antes. Antes los colegas nos encontrábamos todos en el tribunal masivamente, sobre todo los viernes, que era un momento, un día de firma, de notificación. Y más a fin de año era común el concurrir al tribunal, o sea que hacer que la gente viniera a votar fue un desafío grande, pero la verdad que nada, nos sorprendió y fue un lindo día de elección. Alejo, ¿la elección tuvo el resultado que ustedes esperaban o lo sorprendió por allí la diferencia? No, sabíamos que iba a ser una elección reñida.
peleada, de voto a voto, pero no, estamos satisfechos. Creo que la diferencia es una diferencia importante para lo que significa, o para los números del colegio. Por lo general, los triunfos y las derrotas se dan de manera más ajustada, con menos cantidad de votos. Así que fue una buena cantidad de votos que nos dejó contentos y satisfechos. ¿Y qué objetivos han fijado, ¿no?, para esta etapa que está a punto de iniciar? Mira, creo que el objetivo más importante que nos hemos planteado es mantener el trabajo que se viene haciendo. Creo que el colegio, en estos últimos 4 años, de que volvimos a recuperar la conducción del colegio a través de la gestión de Lucas, hizo una gestión de ordenamiento, de prolijar, de transformar el funcionamiento del colegio en lo que tenía que ver con su estructura, con su organización, pero a su vez también de volver a ubicarlo en una centralidad importante dentro del mundo de lo que llamamos la justicia. Creo que el desafío más difícil va a ser ese, obviamente con actores nuevos en el directorio, con caras nuevas, pero con la misma idea, con la misma forma de entender de cómo se encara la gestión, cómo se encara la política, pero sí con desafíos nuevos. Creo que vienen momentos de cambios realmente importantes a nivel nacional, a nivel provincial, que van a afectar de manera directa no solamente el mundo de los abogados, sino también el mundo de la gente en general, a cual nosotros también nos debemos, porque somos a quien representamos y a quien defendemos los derechos, ¿no? Pero bueno, creo que el mayor desafío es ese, es tratar de mantener esa coherencia que venimos haciendo, que también en parte, gran parte, es la respuesta a por qué se dio la elección así, ¿no? Fue un voto de confianza, fue un acompañamiento del colega en decir, che, lo que se viene haciendo nos parece que es el camino, que no se terminó, no se cumplió, no se pudo encontrar la solución a todos los problemas, porque eso realmente sería imposible, pero bueno, reconoce el esfuerzo, reconoce la voluntad de diálogo, reconoce el compromiso, el estar cerca del colega. Me parece que ese va a ser el mayor desafío. Muchas veces cuando se habla de los colegios y las entidades, por allí cuesta vincularlo a la sociedad, ¿no? Digo, ¿cuál es el rol, cuál es la función, en qué le cambia la vida a la gente? Digo, y ustedes han trabajado muy arduamente en tema de la reforma constitucional y todo lo demás. A partir de ahora, ¿se puede empezar a decir que con todas estas transformaciones, Alejo, que vos recién decías, que se puede llegar a recuperar esa credibilidad en la justicia que se fue perdiendo en algún momento? Mira, creo que primero te contesto cuál es la importancia de los colegios en la sociedad. No hay sociedad en el mundo en donde las profesiones liberales no tengan un control. Es decir, no alcanza con el simple hecho de ir a la facultad, tener un título para ir a trabajar. Ese es el comienzo. El ser profesional es una formación diaria que requiere el contacto con el cliente, vivir el conflicto, crecer. No es lo mismo ser un abogado con 25 años que con 40, uno ya 40, 45, yo en mi caso tengo 53, pero tengo familia, tengo 2 hijos, o sea, la realidad se mira de otra manera. Por lo tanto, hay un rol por parte de cómo se controla a la profesión. ¿Qué es ser buen profesional? ¿Cómo garantizamos a la comunidad que aquel que nos representa y que cumple una función, en este caso el abogado, lo va a ejercer de manera correcta? No hay sociedad en el mundo que no haya ese control. En algún lugar el control lo hace el Estado. En la justicia federal el control lo tiene el Poder Judicial de la Nación, que es quien controla la matrícula. Creo que con acierto en las provincias ese control se le da a los pares. Y me parece que está bien que se le da a los pares, porque es la propia profesión la que establece, sin una mirada corporativa, sino con una mirada en defensa de la sociedad, qué es lo que está bien, qué es lo que es ejercer correctamente la profesión, es tratar de poder de alguna manera establecer cuáles son las pautas para poder llevar adelante una buena profesión. Y eso, sin ningún lugar a duda, redunda en un beneficio de la sociedad. Nosotros trabajamos, en definitiva, para defender los derechos de la sociedad. A ver, la justicia tiene un funcionamiento bastante particular, porque es un organismo del Estado, es un poder del Estado, pero tiene un protagonista principal, te diría, y tan importante como el protagonista del Estado, que es independiente y que no forma parte del Estado, que somos nosotros los abogados. Nosotros, cuando se llega una sentencia que un juez resuelve, obviamente hay un trabajo de un funcionario que representa y ejerce esa jefatura, ese poder que le dio el Estado, pero no nos olvidemos que comenzó con el trabajo de un abogado. Si una persona que recibió a un cliente, un abogado recibió un cliente que trajo un conflicto, que trató de canalizar el conflicto y que lo llevó hasta que se pueda obtener una solución.
Por lo tanto, creo que el rol de los colegios es realmente importante, porque los abogados no somos un intermediario más. Parecería que ahora está de moda esto de la desregularización y hablar de no entender cómo funciona los profesionales en la comunidad o en el servicio que brindamos, y parecemos que somos un costo. En realidad somos un costo, somos un valor que agregamos nosotros al trabajo, y en nuestro caso un valor indispensable, porque nadie puede acceder a la justicia sin el acompañamiento de un abogado. Por eso me parece que el rol de los colegios es realmente importante, justamente en garantizarle a la comunidad que el que está ejerciendo la profesión lo va a ejercer de manera correcta. Ahora, ¿cómo sacamos esa idea del desprestigio que tiene la justicia? Bueno, eso me parece que es un trabajo mucho más orden, donde tiene que haber una mesa grande en donde estemos sentados todos los protagonistas, porque creo que no es responsabilidad exclusiva ni de los jueces, ni de los abogados, ni del poder político. Creo que entre todos hemos ido contribuyendo para que esto se vaya sucediendo, y creo que entre todos tenemos que contribuir para poder también encontrar una respuesta a ese problema, ¿no? Alejo, Roberto Falistoco, ministro de la Corte, que acaba de anunciar que en noviembre del año próximo se va a retirar del Poder Judicial, dijo que antes quiere dejar materializada la reforma del fuero laboral. ¿Considerás que es un cambio que hace falta hacer? Sí. A ver, creo que el Poder Judicial viene sufriendo un proceso de reforma y lo venía trabajando de a poco, y creo que la pandemia de alguna manera cambió la forma de trabajar a todos, y la justicia no quedó de alguna manera fuera de eso. Sí, creo que hay algunos fueros del Poder Judicial que necesitan una revisión y un trabajo más profundo. El fuero laboral, sin ninguna duda, el fuero de familia también, son áreas realmente muy conflictivas y áreas en donde el Estado ejerce un rol tutelar distinto de donde el derecho privado común, el derecho si bien forma parte del derecho privado, pero el derecho privado, cuando hablamos de los contratos de las personas, entre las personas, etcétera, etcétera. Sí, creo que es necesaria una transformación, creo que es necesaria una reforma del fuero laboral, creo que es necesario el aprovechar las herramientas que nos da la tecnología para poder hacer más eficiente los procesos de gestión de los expedientes, de los juicios. Creo que hay un desafío muy grande en esa situación o en ese camino, y también creo que hay un desafío muy grande, no solamente en el proceso o en los procesos de gestión, sino en el rearmado del mapa judicial. El mapa judicial de la provincia de Santa Fe del siglo pasado, de la década del 60. Hay ciudades que han crecido exponencialmente y que tienen la misma estructura que hace 20, 30 años. Hay localidades que tienen jueces comunitarios y el juez comunitario diligencia de la cédula, y localidades donde realmente han crecido enormemente. Creo que es necesaria una reestructuración justamente para adecuarla a la realidad de nuestros tiempos. Y creo que ahí, sin ningún lugar a duda, se viene un proceso realmente interesante en el Poder Judicial, no solamente con el ingreso de estos 3 jueces que ingresaron en estos 3 ministros, sino los 3 que van a ingresar, sino con la posibilidad de poder replantear la administración del Poder Judicial, ¿no? Cómo el Poder Judicial se administra, cómo se gestiona, cómo tramita, cómo funciona. Me parece que ahí es donde realmente va a haber un cambio grande y que se va a producir en estos años, y con una mirada que me parece que también hay que tener en cuenta. Antes uno planteaba reformas o planteaba estructuras para 20 años, ¿no? Hoy los cambios son muy rápidos y lo que uno planifica en 5 años ya deja de ser viejo. Entonces, nada, requiere otra mirada, y hay un desafío realmente muy grande que viene, ¿no? en toda esta etapa. Alejo, la reforma del Código Penal a nivel nacional debe ir un poco más allá del agravamiento de las penas, porque hoy la discusión gira en torno a eso, por lo menos la discusión mediática, digo. Sí, a veces creo que la solución no es... creo que a veces a veces uno trata de buscar... Yo no soy especialista en derecho penal, pero me intereso en lo que tiene que ver justamente con la respuesta que da el derecho a la problemática que vivimos en la sociedad, ¿no? Y a veces intentamos que el derecho dé respuesta a algo que no le puede dar respuesta. Entiendo que uno puede entender que agravar las penas implica castigar a aquel que ha cometido un delito, y a su vez implica de alguna manera establecer cuál sería el grado de reproche que la sociedad le da a un hecho, ¿no? Pero no es la solución. O sea, esa es una solución.
O sea, con eso no vamos a evitar que haya menos delitos. Creo que es un trabajo de un montón de circunstancias y de esferas y de aristas y distintos niveles del poder y del Estado que se requiere abordar. Es decir, vos podés tener penas realmente excesivas, pero después si no tenés un sistema eficiente de poder perseguir y podés castigar, esas penas no te sirven para nada. Y a su vez, podés tener un nivel excesivo de penas, pero si tú tuviste una política preventiva del delito, no necesitas aplicar la pena. O sea, creo que es necesario en algunas cuestiones, en algunos delitos se podría rever, porque justamente creo que lo importante de eso es qué grado de reproche le da la sociedad a un determinado tema, a un determinado hecho puntual, pero no creo que solucione de manera directa o entendamos que aplicando esta cuestión sea una solución o aumentando las penas sea la solución directa de la eliminación de un determinado delito. Eso me parece que... Perfecto. Alejo, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Obviamente lo mejor para esta gestión que iniciás y para el año que está a punto de comenzar también. Bueno, yo les agradezco, así que también feliz año para ustedes. Estamos en una época que estamos terminando, así que a disposición para lo que ustedes también necesiten. Muchísimas gracias. Alejo Molina, flamante presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Rosario, pasó por Hora Política. AMSAFE San Lorenzo. En defensa de la escuela pública, el derecho a la educación y los derechos de las y los trabajadores de la educación. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Bloque de Diputados PRO. Irigoyen, Las Flores y La Granada. Boulevard Seguí, Mateu, Moreno, Uriburu y La Guardia, Tiro Suizo, Las Delicias, Avenida Ayacucho, Cordón Ayacucho y La Tablada, Villa Olímpica, Parque Regional Sur. En el sur y sudoeste de la ciudad, 436 cuadras de pavimento definitivo. Obras que hacían falta. Municipalidad de Rosario. Sindicato Luz y Fuerza Rosario, un gremio comprometido siempre con la gente y en acción solidaria permanente. Sindicato Luz y Fuerza Rosario, siempre con la gente. Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe. Bloque Hacemos Santa Fe. Mirá la fanática.de.regalar. No le dan las manos, pero sí la tarjeta. Estas fiestas, disfrutá hasta un 30% de ahorro más 6 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito de Banco Santa Fe. Conocé más en nuestra web y elegí cómo aprovechar nuestros beneficios igual que como elegís tu alias. Banco Santa Fe. Acá punto para vos. Asociación del Personal Legislativo de Santa Fe. Un gremio de la democracia. 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡inicie! Son solo 6 pasitos, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Pini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6. Seguimos en Hora Política y recibimos a la concejala Fernanda Gigliani. Fernanda, bienvenida, un gusto. ¿Cómo les va? Hacía mucho que no los veía. Así es, un placer, como siempre. Igual. Fernanda, ¿cómo te encuentra este nuevo consejo? Digo, después hablaremos de las cuestiones políticas partidarias, pero digo, en particular, ¿cómo te encuentras? Siempre cuando hay una renovación, y me ha tocado tener el privilegio de ser reelecta en varias oportunidades, vivenciar distintas composiciones, bueno, en principio expectativa, no demasiada, no tengo demasiada expectativa, pero sí hubo un recambio importante y creo que, bueno, aquellos que, yo creo que ya se ven las contradicciones, ¿no? Aquellos que decían que venían a combatir la casta,
que venían contra el Estado, contra los nombramientos de los políticos. Bueno, apenas asumieron, en el caso de los libertarios, empiezan a nombrar a familiares, por ejemplo. Es decir, que hacen lo contrario a lo que pregonaban, por lo menos en etapa electoral. Y después, bueno, lo que les he dicho a ustedes en otras oportunidades, esto de, a veces, yo no creo, y lo vengo diciendo hace mucho tiempo, ni que ser joven en sí mismo sea un valor, ni ser mujer en sí mismo sea un valor, ni ser conocido, famoso sea un valor. Así que creo que cada uno, bueno, ya forma parte de las instituciones del Estado, cobra un sueldo que se lo pagan los rosarinos y rosarinas y tendrán que rendirle cuenta de lo que hacen o dejan de hacer, ¿no? Me parece que bueno, es responsabilidad de todos los que vinieron a decir que venían a oxigenar, a cambiar las instituciones, a impregnarle metodologías nuevas, bueno, ver qué es lo que van a hacer. Hasta ahora, la verdad, no he visto mucho oxígeno, no he visto mucho cambio, al contrario, creo que algunos aprendieron rápido los vicios de la vieja política, te diría. Fernanda, sos presidenta de la Comisión de Planeamiento y Urbanismo. ¿Por qué considerás que es un tema sensible hoy para la ciudad de Rosario? Porque, primero, que la mayor cantidad de personas hoy viven en ciudades y la ciudad te determina desde que salís de tu casa, el tema de la basura, el tema de si tenés acceso a infraestructura básica como cloacas, como pavimento, si las veredas están en buen estado o no, si tenés arbolado o no, y en verano fundamentalmente, bueno, se siente mucho las cuadras y las calles que no tienen arbolado público. Tiene que ver con el acceso a la tierra, con la posibilidad, más allá de tener un Estado presente que garantice créditos para acceso a un lote o a una vivienda, bueno, que el Estado también genere políticas de tierra fundamentalmente, que yo creo que es una de las grandes falencias que tenemos en la ciudad de Rosario, y no es casualidad que algunos intenten instalar ahora la idea de la reactivación de la figura del country, o sea, la poca tierra que queda, dejarla en pocas manos. Ese es un poco el resumen de esa situación. Y bueno, y el tema del acceso fundamentalmente a la vivienda. En la ciudad de Rosario se ha construido muchísimo, pero todavía el déficit habitacional es muy alto, es decir, todo eso que se construye no siempre viene a resolver la situación habitacional concreta de algún rosarino y rosarina. Así que creo que esos temas tienen que ver con lo cotidiano, impacta directamente en la vida de la gente y en la calidad de vida de los rosarinos y rosarinas. ¿Qué se puede hacer en esa materia sabiendo que, en definitiva, hay una enorme responsabilidad de la política nacional en cuanto a la construcción de viviendas y también la provincia tiene su parte, ¿no? Digo, desde la municipalidad o desde el consejo, ¿qué se puede hacer en ese sentido? Sí, pero bueno, vos hoy todo lo que es normativa de usos o la cantidad de lo que vos permitís construir, por ejemplo, en altura, es una potestad propia de los consejos municipales. Entonces, un lote que tiene determinada expectativa en materia de construcción, si vos le aumentás los indicadores, estás aumentando la ecuación económica de quién va a llevar adelante el emprendimiento. Entonces, son decisiones estratégicas que hoy son reserva de un consejo municipal, aunque no parezca, desde lo local. Entonces, donde vos instalás empresas, donde instalás uso residencial, bueno, eso es patrimonio del consejo municipal. Entonces, yo sí creo que tenemos mucho por hacer. Hay ciudades en el mundo que han avanzado, por ejemplo, en políticas de viviendas ociosas, de cómo desalentar, aunque sea desde lo local. Sin duda, hay muchas cuestiones que las decisiones a nivel nacional o provincial te impactan directamente. No digo que desde lo local uno resuelve absolutamente todo, pero sí creo que uno puede avanzar. De hecho, insisto en esto, creo que muchas veces el Estado municipal se vio obligado a llevar adelante determinados desarrollos urbanísticos solamente porque era un Estado que no estaba en condiciones de llevar adelante obras con fondos propios y entonces casi arrodillado, te diría, agarraba esas compensaciones para poder hacer alguna obra. Bueno, el tema es también a dónde van esas obras y hoy justamente discutíamos en la Comisión de Planeamiento. Si esas obras van a equilibrar los desequilibrios que ya tenés en esta ciudad, y decir, bueno, si yo tengo este emprendimiento que me genera una inversión millonaria al municipio de la ciudad de Rosario, si yo la aplico y la aporto en obras y servicios en los sectores más postergados donde el Estado municipal tiene una deuda histórica. Bueno, esas son definiciones políticas que competen directamente al municipio y que no tienen que ver con política a nivel nacional y provincial. Sin duda
con un gobierno como el actual, bueno, los municipios se ven prácticamente acotados en sus funciones porque, a ver, lo veíamos el otro día cuando discutíamos presupuesto. ¿Cuál es uno de los ingresos que tiene el municipio de la ciudad de Rosario? La tasa general de inmuebles que pagan los rosarinos, pero también el DREI. Y el DREI está directamente ligado a la actividad económica. Te bajó la actividad económica, te bajó parte del ingreso que tiene un municipio. Entonces, ¿el DREI a qué va? A sostener el transporte público de pasajeros, por ejemplo. Bueno, o sea, sí, esas políticas nacionales tienen un impacto directo también en lo local, obvio. Rosario está dando sus primeros pasos como ciudad autónoma. ¿Qué expectativa tenés al respecto? Tengo expectativa, pero no tanta. Yo el otro día decía, no le echemos la culpa a la autonomía, porque parece que al no tener autonomía no podíamos hacer un montón de cosas y que a partir mágicamente de votar la autonomía, bueno, vamos a ser una ciudad del primer mundo. Yo creo que hay que ser sinceros los rosarinos porque eso no va a pasar. Es más, yo daba el ejemplo del Tigre Caballero cuando sin autonomía, pero que ni se avisoraba la autonomía municipal, sin carta orgánica, tenía detonada circunvalación, los rosarinos se mataban en circunvalación y no lograba que la nación arregle. Bueno, lo arregló Caballero y se comió un juicio por eso. No sé si ustedes lo recuerdan. Sí. Pero digo, en ese momento, nada, había que tener decisión política de resolverle, fundamentalmente de salvarle la vida a los rosarinos. Y lo mismo cuando el Tigre Caballero como intendente se hizo cargo de gran parte de la salud pública municipal. Esa fue una decisión política que no se hizo con carta orgánica ni con autonomía. Esto lo digo como dos ejemplos claros de que vos podés tener la mejor carta orgánica, podés tener la mejor autonomía, la más plena que quieras, pero si no tenés decisión política para llevar adelante las transformaciones que le cambien positivamente la vida a la gente, bueno, no sirve de nada, ¿no? Fernanda, vamos al peronismo. Alguna vez en este programa dijiste una frase que quedó grabada. Que me la repetí en cada programa. Claro, que siempre dijiste que sos la más peronista de los peronistas de lo que era en el Consejo y dentro del partido. Eso, ¿no? Se los contesto a los que nos critican, algunos. Bien. Que dice vos porque no sos peronista. No, yo soy más peronista que algunos peronistas, eso no lo tengo duda. En los últimos tiempos hiciste gala de una cualidad del peronismo que es el movimiento pendular, ¿no? Si algo que se le ponderaba a Perón era ese movimiento pendular de ir jugando con todos los sectores y algo que el pragmatismo de Caballero también lo tuvo, alguien que tuvo en tu inicio político. En los últimos tiempos te vimos pendular, ¿no? Pasaste fuera de la estructura del peronismo con una mirada muy crítica a terminar integrando una lista junto con esa estructura del peronismo que vos criticabas. ¿Qué pasó en el medio? No, a ver, cuando uno dice pendular, pareciera que uno lo hace con los que considera enemigos políticos, con gente con la que no tiene nada que ver con vos ideológicamente. Y nosotros nunca hicimos eso, nunca fuimos pendulantes. Digo, sí fueron pendulantes, por ejemplo, el Partido Socialista que se terminó aliando al PRO, que eso hubiese sido impensado. O sea, pensar a Esteves Boero aliado al PRO hubiese sido impensado. En nuestro caso es un frente político. Nosotros tenemos un partido distrital que es Iniciativa Popular, en el cual, obviamente, desde la época de Caballero para acá, siempre hicimos alianza con el peronismo. Y en su momento, cuando lo charlábamos con ustedes, que se dio lo de la constituyente, la elección para constituyentes, bueno, lamentablemente no se nos tuvo en cuenta en ese armado. Para nosotros era importante que una persona como Roberto Zuckerman, que había quedado a 7.000 votos de ser intendente, que además es profesor de Derecho Constitucional en la facultad, formara parte de ese armado del PJ. No se nos tuvo en cuenta, bueno, decidimos ir por afuera, que era la opción que teníamos, para ir a esa competencia. Después, obviamente, uno aprende de las decisiones que se toman, no fue lo mejor y los resultados hablan por sí solos. No tengo que ahondar demasiado al respecto. Cuando se va a la elección nacional, bueno, la verdad es que el peronismo, salvo alguna pequeña diferencia con algún sector, logró una mayoría importante de unidad. Que también, si te tengo que hacer una lectura de eso, obviamente la unidad es necesaria, pero claramente no alcanza. No alcanza. Y algo que obviamente me duele y me preocupa y ocupa mi cabeza es que gran parte de la sociedad no nos ve gobernando. Y eso para un frente como el del peronismo y los que nos consideramos aliados del peronismo es una enorme preocupación, es un espacio que tiene vocación de poder. Entonces, si hoy gran parte de la sociedad no te ve gobernando, y es un problema.
Hoy, a la luz de lo que está pasando en el Consejo, ¿fue un acierto o un error haber ido con Ciudad Futura? ¿Por qué decís? ¿Por qué pasa en el Consejo? Porque en definitiva Ciudad Futura queda fuera de la elección, de la estructura del peronismo, digo. No, a ver, yo creo que a veces a lo que es la elección interna del Consejo se le da demasiada relevancia. O sea, eso tiene que ver con una elección interna de cómo vamos a organizar la tarea legislativa y a quién dejamos en cabeza, que hasta ahora María Eugenia Schmuck, la verdad que ha conducido hábilmente y con bastante amplitud, porque fue votada por unanimidad en casi todas, en las 3 oportunidades, o cuarta, ya no recuerdo, el Consejo. Entonces, tiene que ver con eso, tiene que ver con la actividad interna del Consejo. Yo no le doy más entidad que eso, me parece que a veces los periodistas agrandan demasiado. O los peronistas también, ¿eh? Sí, pero eso me pareció más, no sé quién la habrá hecho, pero son más operaciones más de índole interna, me parece, que a la sociedad poco le importa. Porque también a la sociedad poco le importa si uno preside la comisión de planeamiento, si tiene firma en obras públicas. Después la sociedad hará la valoración de cuál es la tarea legislativa que cada uno de nosotros hizo. Yo sí creo que fue un gran acierto de que la mayoría de los espacios podamos haber confluido en una elección nacional. Creo que eso fue un enorme acierto. Creo que no alcanza. Y creo que ese es el desafío que tiene ya no solo el peronismo, sino el campo nacional y popular, de algo que nos faltó. Sí, teníamos la unidad, pero nos faltaron propuestas. No había horizonte. Y hay una frase de Séneca que a mí me gusta decir mucho, que no hay vientos favorables para quienes no saben hacia dónde van. Entonces, bueno, si no le decimos a la sociedad a dónde queremos ir, qué perspectiva de futuro le queremos ofrecer, y bueno, la sociedad eligió otra cosa. Me parece que es eso. Fernanda, que tengas un buen fin de año y nos reencontramos en el 2026. Igual, igual. Muchas gracias. Muy bien, nosotros seguimos en Hora Política. Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Rosne Wines. Desde 2007 nos especializamos en el asesoramiento de bebidas, quesos, fiambres y delicatessen nacionales e importadas. Contamos con un sommelier en la firma y envíos a domicilio sin costos. Aceptamos todos los medios de pago y los mismos los puedes hacer sin moverte de tu casa. Rosne Wines. Colegio de Abogados, por una reforma para un mejor poder judicial. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos, 15. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Pini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15.
Seguimos en Hora Política, recibimos a María Eugenia Schmuck, presidenta del Consejo Municipal de Rosario. María Eugenia, gracias por acompañarnos. No, gracias por la invitación. Bueno, 7º año como presidenta de... El año que viene. El año que viene. Presidenta Sí. del Consejo Municipal y ¿dónde se encuentra la clave para lograr este objetivo, ¿no? Y sostenerlo en el tiempo puntualmente? Mira, yo creo que es clave que quien presida el Consejo tenga una relación política muy afianzada con el que es intendente o intendenta. Eso se dio desde que Pablo asumió como intendente y yo como presidenta del Consejo, y creo que todo es mucho más fácil para el presidente del Consejo, presidenta en mi caso, y para el intendente, porque las posibilidades de abrir, por ejemplo, modificaciones a las normativas que envía el intendente en una mala relación es imposible. Facilitar acuerdos entre distintos espacios políticos con el Ejecutivo, resolver problemas que el intendente, que la ciudad tiene y que el intendente puede resolver con mucha mayor agilidad cuando te lo pide la oposición. Entonces, me parece que eso fue clave. Lo segundo es que yo tuve total libertad por parte del Ejecutivo para sentarme con cada uno de los miembros de Unidos como de la oposición. Y tercero, que yo soy una mina que desde chiquita soy muy democrática, entonces me encanta escuchar. Para algunos es un problema eso, para mí a veces lo es y a veces, en este caso, en esta función es una virtud. A mí me gusta mucho dialogar, creo que cuando uno acuerda y cambia de opinión no es ceder. Creo que es trabajar para que la política pública que estamos discutiendo sea mejor. Uno tiene que escuchar con el que menos se acuerda, porque en general eso después te va dando la pauta con las distintas opiniones de cómo construir una normativa, una política pública mejor. Si vos escuchás solo a los que piensan como vos, es muy difícil que seas mejor funcionario. Sí. Hay que escuchar a todos y uno, en general, después de eso obtiene muy buenos resultados para la ciudad, que es lo que en definitiva todos buscamos. Este nuevo consejo presenta una particularidad o un desafío, tal vez, potenciando lo que vos decías, la necesidad del diálogo, necesidad del acuerdo, porque va a ser un poco más heterogéneo, ¿no? ¿Cómo visualizás? Mira, recién hablábamos del 2019. Yo en el 2019 éramos 2 concejales del intendente, sobre 28. Éramos 7 del Frente Progresista, que la verdad no veníamos de la mejor relación, veníamos de que, ¿te acordás? ¿Se acuerdan? De que el intendente compitiera contra el socialismo, que había sido oficialismo hacía muy poco. Fue muy difícil, pandemia por medio, pandemia de inseguridad, de violencia. Y bueno, sin embargo, aprendimos a esto, a construir una dinámica en donde las cosas se digan de frente, que se hable de todos los temas y que se pueda ceder de todas las partes. Y entonces yo no le tengo miedo a este consejo porque nosotros somos primera minoría, pero la verdad que estos 2 años de mayoría propia sabíamos que eran unas excepciones. Era la primera vez que nos juntábamos muchos espacios políticos que estábamos electoralmente en lugares distintos. No le tengo miedo. Ya nos hemos sentado para las autoridades y para la conformación de comisiones con todas las fuerzas y la verdad que sigue estableciéndose la misma dinámica de respeto, de tolerancia, de acuerdo. Así que más allá de... A ver, los personajes que cada uno monte públicamente, no me refiero a mí, que soy medio igual en todas partes, pero digo, yo sé que hay muchos concejales que a veces hablan más a las redes y los discursos son más para la gente que para, en el recinto me refiero, o en las comisiones que son por streaming, que para lograr un buen debate. Bueno, mientras uno respete cada uno cómo hace su tarea, pero después nos sentamos a generar acuerdos que nos permitan sacar la normativa que la ciudad necesita. Yo creo que el que se enoja pierde en política, entonces hay que tolerar que cada uno haga su juego. Bien. Rosario, después de tanto batallar, es autónoma y en este trayecto hasta llegar a la autonomía plena, el Consejo indudablemente va a tener un rol protagónico en este proceso. Y sí, porque somos el primer consejo de la ciudad autónoma, ¿no? De Rosario. Entonces, cada una de las normativas que nosotros planteemos tiene una doble responsabilidad. La primera es que tienen que tener recursos con los cuales abordarlo, porque una ciudad autónoma cuando dice, me hago cargo de esto,
porque vota una determinada ordenanza que dice, bueno, nos vamos a resolver estos problemas, y bueno, tiene que tener recursos para poder implementar o ejecutar esa política pública. Creo que nos da mayor responsabilidad. De hecho, la ordenanza que votamos de autonomía plantea el criterio de responsabilidad fiscal a la hora de emitir normativas. Y después, que yo creo que empieza un proceso, por lo menos es mi intención, y así lo estoy hablando con los distintos bloques, de generar un espacio de participación durante estos 2 años de la ciudadanía rosarina, también para que nos cuenten las distintas organizaciones, instituciones, empresas, digo, toda la sociedad civil organizada de la ciudad, cómo se imaginan la primera Carta Orgánica de Rosario, para que si después el proceso es rápido, digamos, cuando el estatuyente se elija en el 2027 y queramos tener una Carta Orgánica muy pronto, ya el proceso participativo haya sido previo. Me parece que hay que aprovechar estos 2 años que tenemos de transición entre que se eligen los estatuyentes y que está hecha la convocatoria para generar esos procesos participativos de cara a la primera Carta Orgánica. Sí. ¿Cómo se trabaja dentro de una autonomía con un contexto nacional bastante adverso? Digo, porque es re difícil. Es muy difícil, porque digo, la municipalidad, o sea, Rosario pierde ingresos porque las pymes y el comercio está pasando por momentos muy complicados, y eso repercute en la recaudación del DREI, por ejemplo, ¿no? Y la gente, claro. Claro, y el consumo cae estrepitosamente. Digo, ¿cómo se trabaja? Es difícil. Mira, nosotros tenemos, la suerte y la virtud de haber tenido un intendente que ordenó las cuentas de la ciudad y que nos permitió en contextos muy difíciles poder hacernos cargo de temas que antes se hacía cargo Nación. Que no empezó con Milei, empezó con el kirchnerismo, con Alberto Fernández, donde se fue reduciendo paulatinamente, por ejemplo, los subsidios al transporte. ¿Se acuerdan? Estamos reclamando los subsidios al transporte desde que Pablo asumió, incluso desde que Mónica era intendenta. O sea, es algo que no ha variado con ningún gobierno. Ahora, Milei los cortó, es a cero. O sea, no tenemos nada de financiamiento de Nación. Entonces, claro, el municipio, antes de ser autónomo, ya se había hecho cargo de solventar el transporte en todo lo que antes Nación otorgaba, que era mínimo, pero que era muy importante para la ciudad de Rosario. Ni hablar de la salud pública, ¿no? Que nosotros, desde el gobierno de Wiener, que asumimos que la atención pública, la atención de primaria de la salud pública la asumía el municipio, y después avanzamos y tenemos incluso alta complejidad, etcétera, y atendemos no solo a los rosarinos, no le pedimos el domicilio legal de la ciudad de Rosario, atendemos a todos los santafesinos e incluso a otras provincias que vienen. La autonomía ahí te facilita, porque nosotros tenemos un artículo de la nueva Constitución Provincial que dice que si vos sos una ciudad autónoma y decidís hacerte cargo de una competencia que no te es propia, digo, para que nos miren, o sea, cuando uno plantea la geografía de responsabilidades públicas del Estado, a la Nación le corresponde una cosa, a la provincia otra y a las ciudades otras, sean autónomas o no. Están distribuidas las responsabilidades. Pero vos, como ciudad autónoma, podés decir, ok, yo me hago cargo de la salud, como hizo Wiener en aquel momento, pero ahora lo decís con jerarquía de autonomía. Pero yo te atiendo no solo a rosarinos, te atiendo a santafesinos, vamos mitad y mitad en presupuesto, y que sea por ley, que no dependa de la voluntad política del gobernador como es ahora, ¿no? Que cada año firma un decreto diciendo del 25% del presupuesto que pone la ciudad en salud pública, la provincia pone el 13% de ese presupuesto, o sea que nosotros terminamos poniendo el 12%. Pero eso es gracias a una gestión que hace cada intendente cada año. Nosotros como ciudad autónoma decimos, no, miren, nosotros nos hacemos cargo, pero que sea por ley. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, plantear una estrategia común en el área metropolitana de transporte, ya no le tenemos que pedir permiso a la provincia. Nos podemos sentar con las ciudades de la región, decir, bueno, nosotros acordamos cómo financiamos este transporte metropolitano, con qué presupuesto, depende de las necesidades que tenga cada una de las ciudades. Me refiero a eso, a Rosario con Funes, Roldán, con Villagobernador Galvez. Una articulación distinta. Claro, es una articulación que ya jurídicamente va a tener valor y que no vamos a necesitar a provincia para poder hacerlo. Eso que, igual con la recolección de residuos, con tantos otros servicios, que a vos te permite hacer más eficiente la política.
María Eugenia, recién mencionabas 2027, vamos a tener que votar estatuyentes ligado a la Carta Orgánica de la Municipalidad, pero también vamos a votar intendente. ¿Te vamos a encontrar en el menú? Sería una suicida si 2 años antes dijera quién puede ser candidato dentro de 2 años. Mira, Rosario es una ciudad, muy difícil. Es una ciudad que piensa mucho a quién vota en cada una de las elecciones, que elige distinto en un mismo año a presidente, a gobernador, intendente, a concejales, etc. Entonces es una ciudad que respeto mucho. Yo voy a trabajar para que Rosario sea de acá a 2 años la mejor ciudad, no de la Argentina, como dice el gobernador, del mundo, porque creo que cada uno desde su responsabilidad tiene que colaborar para eso, porque es para lo que la gente nos paga. Y Rosario no solo ha vuelto, sino que está mucho mejor de lo que estaba antes, que estamos construyendo la ciudad que queremos, la estamos gestionando, y bueno, de acá a que en año y medio, te diría, que se fijen las candidaturas, veremos quién está a la altura de ese momento. La designación de Leonel Sciarella al frente de la Unión Cívica Radical, ¿qué te genera? Me encanta. Si yo Leonel lo conozco, primero que es muy amigo mío. Él militaba en la universidad en el 83, que es la agrupación, una de nuestras agrupaciones en Derecho. Siempre fue un crack. Hemos, durante toda su intendencia y mi presidencia del Consejo, articulado muchísimas cosas. De hecho, articula también con la universidad y con el intendente de Rosario, y me parece un pibe que es un fenómeno, que viene de abajo total, llegó a ser intendente a partir de tener esa clave del pibe humilde que nunca se olvidó del lugar donde venía. Y bueno, es todo lo que, para mí es todo lo que está bien, Leo. Sé que buenísimo, y apenas me enteré que estaba la posibilidad de que fuera, lo llamé. Le dije que se tiene que pagar un asado como mínimo para festejar, pero bueno, eso me lo promete desde que es intendente, así que públicamente le digo que todavía me lo debe. Además del asado, que logre resurgir a la Unión Cívica Radical, ¿no? Ni hablar, para charlar sobre eso, más que nada. Pero bueno, yo creo que es un lindo desafío, y un desafío al que lo vamos a acompañar desde el gobernador hasta todos los radicales para que pueda hacer una buena gestión que le permita al radicalismo, por supuesto, volver a estar en el lugar de donde nunca debió irse. María Eugenia, gracias por acompañarnos, y lo mejor para el año que está a punto de comenzar. Muchas gracias, igual para ustedes. Muchas gracias. María Eugenia Schmuck, presidenta del Consejo Municipal de Rosario, pasó por Hora Política. Cada mañana, los que trabajamos la tierra, renovamos nuestro compromiso con el futuro. Porque la agricultura es innovación, y en cada campaña nos reinventamos. Por eso, para superar nuestros propios rindes, elegimos la marca que nos acompaña desde siempre. Somos Apache. Aprendemos del campo. Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe. Bregando por el bienestar de todos los santafesinos. La elegancia para el hombre en ropa formal y elegante sport está en Brunos. Casamientos, graduaciones, eventos, indumentaria empresarial. Todo lo encontrás en Brunos, en el corazón del centro rosarino. Rioja 1076, casi esquina Sarmiento. Horario corrido. Brunos. Seguinos en nuestras redes. Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe. Bloque de Diputados, una nueva oportunidad. Interbloque Unidos. Pórtico, un lugar donde encontrarás todos los accesorios para la moda. Visítanos y podrás encontrar una amplia variedad en sombreros, boinas, gorras, pañuelos, pazminas, ruanas y mucho más. Te esperamos en nuestro local para mostrarte todos nuestros productos. Pórtico, Entre Ríos, 393, Rosario. Todos los días, la ciudad de Pérez se levanta para hacer más cuadra de pavimento, para potenciar sus industrias, para construir más de 25 kilómetros de vía segura, para generar trabajo, para que la noche se convierta en día, para ser esa ciudad unida que no para de crecer. Pablo Corsalini, intendente.
Cortés Batani, servicios inmobiliarios, experiencia y profesionalismo en el mercado inmobiliario rural. Cortés Batani, campos, compras, ventas, tasaciones. www.cortesbatani.com. 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡inicie! Son solo 6 pasitos, ¡inicie! 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡inicie! Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Pini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡inicie! Bueno, Javier, estamos entrando a la recta final donde se empiezan a definir un montón de cosas, fundamentalmente todo lo que tiene que ver en los cuerpos colegiados legislativos, ¿no? Así es, Sergio, en lo que hace al Congreso de la Nación y la legislatura de Santa Fe, es un cierre de año sumamente vertiginoso. Por el lado del Gobierno Nacional, la gestión de Javier Milei quiere ver si puede avanzar en estos días con la reforma laboral, un tema que obviamente ya ha detonado controversia, principalmente con la CGT, con la posición esgrimida por varios abogados laboralistas y espacios políticos. Entró el proyecto en el Senado Nacional y en ese sentido continúan las gestiones para ver si esta iniciativa puede abrirse camino dentro del periodo de sesiones extraordinarias previsto hasta el 31 de diciembre próximo. En paralelo, la legislatura provincial esta semana va a intentar el oficialismo consagrar, convertir en ley el proyecto de presupuesto 2026 por un lado y la ley tributaria para el año próximo, o dos iniciativas que la gestión de Maximiliano Puyaro ha puesto como prioritarias en la agenda de trabajo en las sesiones extraordinarias en la provincia de Santa Fe. Muy bien, nosotros nos reencontramos el próximo lunes, Ya sabe, en otra edición, una de las últimas de Hora Política. Chau. Gracias.